Como les mencionaba, el tema de la cantidad un poco establece que no vamos a hacer un control sobre la asistencia, pero, o sea, de forma diaria, porque se necesita el 90%. Pero lo que pongo en consideración de ustedes es de que el primer parcial y el segundo parcial, que obviamente van a ser presenciales, sean como control de asistencia y eso habilite al examen final. Los que no tengan un primer y un segundo parcial, entonces no estarían habilitados para dar el final. ¿Estarían de acuerdo de esa manera? Inge. Sí, Inge. Sí, Inge. Sí, Inge, está. Ya, muy bien. Entonces, otro detalle, como les mencionaba, el examen va a ser presencial y si llegamos a la cantidad de los 1000 como está en el WhatsApp, entonces vamos a dividir por periodos de clase, perdón, periodos de examen en 4 periodos. Vamos a ver si desde la A, por decir, hasta la F sea un grupo, de la G a la L otro, y así vamos a ir dividiendo para que podamos dar el examen en 4 periodos según el tema del apellido, porque todos no vamos a poder dar, el coliseo ni el coliseo nos va a abastecer. Entonces, como hay dos, tres parciales, diré tres parciales, perdón, dos parciales y un final, entonces el final ya yo creo que va a haber menos personas, pero en el primer y segundo parcial vamos a dividir en esos 4. Entonces, eso es un poco también informarles cómo vamos a proceder. Obviamente va a haber también un texto para que podamos guiarnos, que también ya les he enviado. También vamos a ver algunos ejercicios propuestos y algunos ejercicios resueltos que también son parte de lo que se va a hacer la evaluación, que vayamos viendo. No va a haber puntajes extras, eso sí, les aseguro, en el sentido de que pueda aumentar o disminuir la cantidad de nota, digamos, en un examen. Más bien lo que vamos a hacer es apoyar en este sentido al promedio. ¿Cómo vamos a hacer eso? Por decir, un estudiante ha sacado 48 de promedio, pero obviamente ha presentado y las presentaciones de estos trabajos propuestos, estos ejercicios, van a ser uno o dos ejercicios por clase tal vez, o vamos a ver en función de lo que vayamos avanzando, pero eso si ustedes presentan en formato digital, que también lo vamos a poner en un classroom que vamos a ir elaborando. Entonces, eso les va a dar el apoyo para que estudiantes que tengan un promedio de 48, entonces puedan acceder al promedio de aprobación de 51. Eso también involucra que es una decisión personal docente, qué vamos a hacer, que mi amiguito es el consejero. No, no, no. Por favor, estamos quedando con cada uno de ustedes cómo vamos a determinar y cómo vamos a hacer la evaluación. Por eso pongo a consideración también, ¿estarían de acuerdo de esa manera? Sí, Inge. Ya. Obviamente no van a hacer muchos ejercicios tampoco, ¿no? O sea, no voy a cargar de 50 ejercicios, 100 ejercicios, no. La idea más bien es de que ustedes tengan un plus en el caso que tengan ese promedio de 48, entonces Sí. ustedes consideran que va a estar aprobado. ¿Está bien? Muy bien. También informar que en el examen puede traer sus formularios. No hay problema del formulario, pero no chanchullar, ¿no? Se va a revisar. Como vamos a dividir tal vez en 4 grupos, entonces hay el tiempo necesario para que se pueda revisar. Tienen que traer su cédula de identidad, eso sí es obligatorio. No hay de que me he olvidado, que me han asaltado justo cuando estaba viniendo, lo he empeñado en Medellín. No, no, no. No hay ninguna excusa para que no pueda traer su carnet de identidad. Es el único documento válido
para dar el examen. Eso también, por eso estoy hablando, mientras van ingresando la cantidad de estudiantes. Por favor, es un requisito indispensable, perdón, es dispensable ese requisito para que todos puedan dar el examen. Persona que no tiene su cédula de identidad, entonces no va a poder acceder al examen. Porque ese también va a ser un mecanismo de verificación. Puede venir a dar otro estudiante que no sea el que va a estar. Y ahora también tenemos el SAGA, eso es lo bueno. En el SAGA se ven las fotos, entonces ese también va a ser otro mecanismo para poder controlar el examen. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algún comentario? No, Inge. Buenas tardes, Inge. Yo recién activé el sonido y quería que si pudiera repetir de nuevo lo que explicó, por favor. Sí, claro que sí. Lo que hemos ido explicando un poquito ha sido la modalidad de calificación que vamos a tener. Nos vamos a basar en lo que dice el curso extraordinario, este curso de invierno. Un primer parcial, un segundo parcial y un final. Como también el curso de invierno establece un tema de asistencia más del 80 al 90%. Como verán, me es casi imposible hacer esa verificación, aunque exista el tema de cámaras y pues, se puede hacer una lista, pero somos muchos. Entonces, lo que les he propuesto a sus compañeros es de que si usted viene a dar un primer parcial y viene a dar un segundo parcial, entonces eso también va a ser válido para el tema de la asistencia. Y estamos cumpliendo el tema de la asistencia. Y en el sentido de poder colaborar en el caso de que tenga un promedio de 48. Si usted en su examen saca 48 de promedio en su primer y segundo parcial, entonces si usted ha cumplido con los ejercicios que se ha propuesto y los ha enviado al Classroom, que también vamos a crear un Classroom, entonces usted no tiene más que considerarse aprobado en la materia, ya que ese será un plus que se va a hacer en este caso para que las personas que tengan ese promedio puedan aprobar. Y bueno, también hemos hablado de que vamos a dividir en 4 grupos. El examen va a ser presencial. Eso vamos a definir según lo que vayamos avanzando. Si va a ser sábado, tal vez va a ser domingo el examen, pero sí o sí se va a ir a dividir el grupo porque, miren, hasta ahora han ingresado 500 personas. Entonces, estimo que tal vez van a ser en el grupo del WhatsApp hay 1000 y tantos. Entonces, eso nos da que podamos dividir por lo menos en 4 grupos y para tomar el examen presencial. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuántos siempre te doble? Muchas gracias, ingeniero. Muy bien, entonces vamos un poquito probando esta plataforma. Buenas tardes, ingeniero. Una ¿Cómo consultita, estás? por favor, Dime. respecto al que nos ha dicho que lo ha proporcionado. Por favor, ¿en dónde está para poder acceder? ¿Perdón? ¿Qué necesita? No lo El escucho, disculpe. También quería ver, no sé si llegamos todavía. Otro detalle que estoy probando en este Teams es de que puede haber 2 posibilidades. Según esto, deberíamos llegar a la capacidad de 1000, pero a veces
No sé si llega a 500 solamente. Por el momento solo tengo 500. No sé si pueden preguntar a sus compañeros. Y algo. Perdón. Somos 900 y algo. En sala. Sí, sí. Ah, ya, yo voy a compartir para que podamos ver. Ver si ustedes pueden ver. ¿Se ve mi pantalla? Sí. Sí, señora. Sí, Sí, se ve. miren, yo tengo aquí, son 505. No sé si van a ingresar más. Estimo que pueden ingresar más. Vamos a ver. Sí, se ve, Inge. Ya, pero mientras tanto vamos a estar. Dime, Mauricio. Bueno, mientras tanto vamos a ir viendo esto. Ahora, sí, creo que ya sobrepasó. Yo creo que vamos a llegar a los 900. Déjenme ver. Ya he estado un poquito viendo esto. ¿Se ve la pantalla? Sí, Inge. ¿Ah? Sí, Inge, se ve. Bueno, algo más, la vista tal vez. Bueno, empezaremos con la clase de ecuaciones diferenciales. No nos olvidemos algunas pautas que son importantes que podamos ir viendo. Bueno, decir que obviamente una ecuación diferencial está representada por una función, que en este caso puede ser una función desconocida, y que también se establece algunas derivadas que los matemáticos van expresando de la siguiente manera. La expresión más genérica de lo que es una ecuación diferenciable puede ser o es representada de esta manera, donde vamos viendo que esa función, la vamos a llamar como una función desconocida, determina derivadas y como también va determinando el tipo o la cantidad de variables. Podemos tener de una variable y así sucesivamente hasta, no sé, podemos llamarle X de variables de la función de sus diferenciables, donde el diferenciable puede ir desde un diferenciable de primer orden, ¿no? X, n podemos poner, o hasta un valor n, ¿no? Y esto puede ir según los diferenciales que se tenga. Ahora puede ser de la variable 1, puede ser de la variable 2, dependiendo de cuántas variables tengamos. Y también ahí vamos a tener que establecer el grado y el orden de las derivadas. A esto se lo conoce como la connotación de una ecuación diferencial de forma general. Y lo que vamos a ir viendo es estas expresiones de ecuaciones diferenciales. A veces son muy conocidas. ¿Por qué? Porque son aplicativas. ¿En qué sentido? Una de las funciones muy conocida, podemos decir así, en el ámbito del estudio es el crecimiento de poblaciones, que se llama la ley de Malthus. A esta ley de Malthus
Esta es la ley de Malthus, vamos a poner aquí. Su ecuación diferencial, donde hace un estudio sobre la tasa de crecimiento de una población de un país sobre la forma proporcional a la población total. Entonces, Malthus agarra y determina una expresión de una ecuación diferencial o un modelo matemático, que también es conocido así, que es muy utilizado para lo que es el crecimiento poblacional en censos. Entonces, es el diferenciable donde P puede ser la población respecto a lo que es el tiempo. Entonces, aquí tenemos respecto al tiempo y es igual a una constante K de la población. A esta se le conoce como la ley de Malthus. Que si usted encuentra parámetros, entonces puede describir el comportamiento en el tiempo del crecimiento poblacional que puede existir. Lo que quiero es un poquito borrar, voy a ver si puedo borrar. Disculpe, ingeniero, está muteado. Ya me acuerdo por qué es esto una ecuación, diré ¿por qué son las clases virtuales? Parece sesiones de espiritismo, ¿no? Nadie habla. Pero bueno, esa es la ecuación de la segunda ley de Newton que te dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Pero si nosotros podríamos ver que una partícula en un tiempo determinado establece la ley de Newton, entonces tendríamos que expresar de la siguiente manera. A ver, un poquito, vamos a ver. Voy a mover mi lápiz. Entonces, si quisiéramos expresar la segunda ley de Newton que te dice fuerza igual a masa por aceleración respecto a la posición de una partícula en el tiempo, entonces aquí se establece la ecuación diferencial, que puede ser denotado como fuerza según el tiempo y la posición respecto a la derivada de la posición del tiempo. Y eso multiplicado por la representación o la resta, perdón, de la multiplicación de la masa del segundo diferencial de la partícula respecto al tiempo. Y eso es igual a cero. Entonces, la segunda ley de Newton, donde establece que la fuerza es una función que depende del tiempo y la posición, y obviamente el diferencial de x sobre dt es la velocidad. Entonces, de esa manera también se expresa una ecuación diferencial. Y hay muchos ejemplos que podemos seguir viendo sobre la aplicación de lo que son las ecuaciones diferenciales. Los pulsos neuronales, hay un tema de reacciones en química, ecuaciones que se van clasificando. Pero también es importante, no todas estas ecuaciones, las ecuaciones diferenciables son ecuaciones ordinarias. Y para eso vamos a saber clasificar, porque el contenido de la materia está involucrado en ecuaciones diferenciales ordinarias. Por eso la denotación, ¿no?
Entonces, existen también las ecuaciones diferenciales que se llaman parciales. Esas son otras y que tiene otro tema de estudio. Que eso no vamos a verlo aquí. Lo que vamos a ver en el contenido son las ecuaciones diferenciales ordinarias y las ecuaciones diferenciales parciales serán tomadas en cuenta ya para un cálculo 4, en donde se determinan esos valores. Ahora, ¿cómo diferencio esto? Vamos a bajar un poquito. Estoy tratando de buscar. Estoy acostumbrando recién al Teams. Normalmente se manejaba el Classroom, pero voy a ver esto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pobre señorita. No. Dije, disculpe, ¿puede explicar las siglas? Sí, es ecuación diferencial ordinaria y ecuación diferencial parcial. A eso es lo que vamos a ver en el contenido, es ecuaciones diferenciales ordinarias. Eso significa. ¿Qué? Solo que quiero tratar de mover, pero no puedo mover. Esto. Aquí. Tal vez aquí tengo una opción, no, aquí tampoco. Debería aparecer aquí, voy a ver si hay algunas funciones. No puedo, a ver, ahí. Ahí vamos. Ya. Bueno, las ecuaciones, aquí vamos a poner, las ecuaciones diferenciables ordinarias contienen derivadas ordinarias, por eso se las llama. Y normalmente su expresión genérica es la representación mediante la variable de la función y el diferenciable de la función respecto a esa variable. Aquí, respecto a la variable. Ahora, obviamente, puede ser la función diferenciable de orden superior. Y es igual a 0. Y una ecuación diferenciable parcial, ¿no? Es donde aparecen las derivadas parciales que dependen de una variable. Esa es la diferencia. Y podemos decir, depende de una variable. Y aparecen sus derivadas parciales. Parciales. Si nosotros, para poner un poquito de ejemplo, por decir, tenemos una ecuación diferenciable, que va a ser esta.
ecuación diferenciable de x de t más 4x igual a coseno de t, ¿no? La variable x sabemos que es una variable dependiente y en este caso la variable t va a ser una variable independiente. Entonces, a esta se la conoce como una ecuación diferencial ordinaria. Oh. Lo ponen hacia abajo. Ahí. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una ecuación diferencial parcial? Poniendo un ejemplo. Si yo establezco una ecuación, primero que la connotación es un poco diferente, ¿no? Vamos a llamar a una variable u, por decir, de una variable t, es igual, no sé, a una constante, o un valor de constante c respecto a la segunda variable de esa variable u, de otra variable x, menos una constante p, tal vez, diferenciable de u, de t, menos una constante u de eso. A esta se la conoce como una ecuación diferencial parcial. Obviamente, esta es una ecuación muy conocida, la ecuación que realiza un modelamiento a partir de una ecuación diferencial, pero con derivadas parciales. Esa es la diferencia. ¿Cómo hemos establecido la diferencia? La diferencia se da que toda ecuación diferencial parcial tiene o aparecen las derivadas parciales de una función, en este caso estamos viendo de las funciones, y que depende más de una variable. Aquí depende más de una variable. Esa es la diferencia entre una ecuación diferencial parcial y una ecuación diferencial ordinaria. Otro ejemplo que también podemos ver, tal vez de una ecuación diferencial, que es la que vamos a ir manejando, muy conocida, una ecuación diferencial ordinaria puede ser expresada de la siguiente manera. Puede ser x cubo y 3' más 2x al cuadrado y 2' más 3xy' más 4x igual a 0. Entonces, esta es una ecuación que cumple con las características de una ecuación diferencial ordinaria, pero Inge se ha vuelto a mutear. Inge se la muteó. sí, eso voy a ver. He estado viendo que Sigue muteado, Inge. Inge se volvió a mutear. No se le volvió a mutear. Otra vez. Sigue muteado, Inge. Inge sigue muteado. ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ya. Sí, creo que tengo que quitar algunos permisos, que eso va a ir ocurriendo. Ya. Les sigo explicando. Una ecuación diferencial ordinaria, le vamos a tomar el concepto, está establecido como cuando contiene las derivadas, ¿no?, de ordinarias y están establecidas mediante una ecuación diferencial, que es esta. Pero no solamente se clasifica en ordinario parcial, las ordinarias también tienen una subclasificación. Y esta subclasificación va muy relacionado a dos aspectos, que son el orden y el grado. Entonces, ¿qué representa el orden?
el orden de una ecuación diferencial es la mayor derivada que puede ocurrir en una ecuación. Y el grado es la representación del diferencial, que podemos ir viendo con este ejemplo. Entonces, ¿cuál sería el orden que tiene esta ecuación diferencial? ¿De qué orden sería? Orden 3. Tercer orden. De tercer orden, correcto, porque tenemos el tercer diferencial. ¿Y de qué grado sería? Tercer grado. No. Segundo grado. A ver, no. A ver, ya hemos entendido el orden. El grado, normalmente en una ecuación diferencial, va relacionado al exponente en el cual está elevado la derivada, de mayor orden. En este caso, ¿cuál sería? Uno. De orden 1. Muy bien. De primer orden, ¿no? ¿Por qué? Vuelvo a decir, lo que hemos establecido, el orden está bien definido según el diferencial, pero lo que hay que identificar muy bien es el grado. Obviamente el grado de una ecuación diferencial es el exponente al cual está elevado la derivada de mayor orden que aparece en ella. Y está aquí. Ahora, obviamente también existen algunas características o particularidades. Puede ser que ese exponente elevado no sea natural. Entonces, cuando existe ese exponente que no es natural, ¿no? ¿Qué se dice? Que el grado de la ecuación no está definido. A ver, otro ejemplo, por decir, para ir conociendo lo que es orden y grado. Si yo establecería la ecuación diferencial y segunda elevado al cuadrado igual a seno de x más y a la x. Esta es una ecuación diferencial ordinaria, eso no hay duda, es una L. Pero lo que necesito saber es de qué grado, ¿no? Y de qué orden. Primero empezaremos el orden. ¿De qué orden sería esto? Segundo orden. De segundo orden. Entonces aquí pongo segundo orden. Ahora el grado. Grado 1. Grado 2. No es grado 1. Segundo grado. De segundo grado. Segundo grado. Muy bien, de segundo grado. Perfecto, lo que ya estamos entendiendo, ¿no? Entonces, en ese caso, esa es la diferencia que existe entre lo que es grado y orden. Ahora, también es importante, no solamente eso, ya hemos ido entendiendo lo que es un orden y lo que es un grado, pero también es importante entender lo que es una ecuación diferencial si ordinaria, si es lineal. ¿Cómo se representa una ecuación diferencial ordinaria lineal? Los matemáticos se expresan como la ecuación diferencial ordinaria lineal según esta expresión. A a la n en función a x del diferenciable n y de x a la n más a n menos 1 de la variable del diferenciable de n menos 1 de y respecto a x. Y así sucesivamente hasta el valor de a sub 0 de la función y más una g de x igual a 0. Esa es una ecuación diferencial lineal que obviamente está expresado donde podemos decir que los coeficientes g de x y a de x van relacionados en forma ascendente y descendente y son funciones que no dependen de la función incógnita. Y de ninguna manera de sus derivadas también, ¿no? Ahora, esa es una expresión lineal y hay que saber diferenciar si es lineal o no es lineal según las representaciones.
Veamos a ver un caso de una expresión para identificar si existe la linealidad. Y también el orden y grado, ¿no? A ver, otro ejemplito. Yo tengo esta ecuación diferencial. Ecuación respecto a Y más sí, y sobre de X igual a seno de X. Sé que parece muy lógico, pero es importante definir el concepto. Ahora, primero, tenemos que ver de qué orden es. Segundo. De segundo orden, muy bien. De segundo orden. Ahora, vamos a pasar para entender también porque esta es una particularidad. ¿Es lineal o no es lineal? No es lineal. No es lineal. No, no lineal. Muy bien. Porque no está comprendiendo el concepto de la linealidad en la ecuación diferencial. Ahora, me dirán, pero ¿por qué no hemos establecido el grado? ¿Por qué no hemos hablado de grado en este caso? Porque lineal no tiene grado, es el grado 1. Los no lineales no se establecen el grado de la ecuación. Ese es otro tema también muy importante. ¿Comprendido? Sí. Muy bien. A ver, modo de ver algunos ejemplos más para entender, porque es muy importante entender esto del grado, el orden y la linealidad. Si no entendemos eso, no vamos a poder utilizar algunos conceptos o los métodos de resolución. Ver un ejemplo. Dos ejemplitos. Vamos a ver. Nivel UPB. Voy a poner 3y, 3' menos 4xy' más x al cubo y menos 4 igual a 0. Esa voy a poner. Y voy a poner esta que es logaritmo natural de x menos 3xy segunda menos 4xy igual a seno de x. Muy bien. Yo quisiera, primero debemos indicar si es obviamente una ecuación diferencial ordinaria. También quisiera determinar si es una ecuación lineal o no es lineal, ¿no es cierto? Y también podemos establecer el grado y el orden. ¿Qué podemos decir de la primera? A ver. Primero ¿De el grado. tercer orden? Ya de orden, ya, El tercer perdón, orden. de orden. Muy bien, orden, vamos a poner de tercer orden, muy bien. ¿De qué grado estamos hablando? No. Primer grado. Primer grado. De primer grado, excelente. Y ahora la pregunta del millón. ¿Es lineal o no es lineal? Es lineal. No es lineal. Sí, es lineal, correcto, porque está cumpliendo con el criterio que hemos establecido en la definición genérica de la linealidad. Muy bien. Ahora vamos al segundo. ¿Es una ecuación diferencial ordinaria? ¿Es un EDO?
Sí. Sí. Ya, no contiene derivadas parciales. Excelente. Segundo, estamos hablando de qué orden. Segundo. De segundo orden. Muy bien. Y ahora, ¿de qué grado? Primero. Primero. Para la pregunta al millón. ¿Es o no es una ecuación lineal? No. No es lineal. No es. ¿Por qué no es una ecuación lineal? Es lineal. Ya ve, ahí hay un tema de discusión. Y para eso voy a poner un ejemplito más para entender el concepto de la linealidad. Entonces, aquí vamos a poner este ejemplo. Por decir, 3x segunda menos 3y prima más 4y menos y cuadrado igual a 0. Aquí obviamente el orden es el mismo, es de segundo orden, es de primer grado, pero entre estos dos también es una ecuación diferencial ordinaria, pero veamos la diferencia. ¿Es lineal o no es lineal esto? Sí, es Inge. ¿Y la de arriba? No cumple Inge con el orden de las derivadas. No, el orden, eso es una cosa, ¿no? El orden es según el diferenciable y el grado es según el exponente del diferenciable mayor. Sí. Pero, no te olvides, esta sí es lineal y esta no es lineal. Por este temita. Sí. ¿No? Sí. No te olvides ese detalle. Entonces, la linealidad va representado, ¿cierto?, por el exponente de la función. En este caso, obviamente, estas funciones trigonométricas, ¿no?, o logarítmicas, no influyen para el concepto de la linealidad, pero sí esto influye para saber si es o no es, lineal, porque estamos hablando de la función diferenciable. En cambio, aquí la función diferenciable es y, ¿no es cierto? Entonces, la linealidad se está dando aquí. En cambio, cuando la función diferenciable y' tiene un término cuadrático, ya no es lineal. Otra cosa hubiera sido si hubiéramos tenido aquí seno de y. Si esto hubiera sido seno de y, ¿es lineal? No es. Correcto. Ahí es la diferencia, ¿no? Ahora, ¿está más entendido? Inge, Sí. yo no le he entendido esa parte porque no es lineal. Ya. A ver, vamos a volver a poner este ejemplito y vamos a ir marcando un poco. El orden y grado, creo que no hay problema. Esto define el orden y lo que define el grado, ¿no es cierto?, es la representación si está elevado a un cuadrado o a un cubo, eso define el grado. En este caso, todos están elevados de la función diferenciable, están elevados a 1, entonces el grado es de 1. Para la linealidad, está muy relacionado por el diferenciable de la variable, en este caso. Aquí el diferenciable, la función diferenciable está representada por ese valor, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar cuando tú tengas un orden de grado 2? Aquí está su diferenciable, se repite del orden. El grado, ¿no?, está representado por la variable diferenciable. En este caso, no hay ninguno elevado al cuadrado de los diferenciables, el grado es 1. Pero la linealidad corresponde a la función, a esta.
Entonces, si la función está elevado a un orden mayor a 1, ya no va a ser lineal, ya no puede ser lineal. Lo mismo pasaba en este caso. Aquí la función diferenciable tenía una representación por la función trigonométrica seno, por lo tanto no puede ser lineal. ¿Comprendido? Sí, que gracias. Muy bien. Ahora, una vez estableciendo esto, debemos describir formas de solución, que se voy a poner aquí. Aquí está. Las formas de solución de una ecuación diferencial se basan en dos. Una expresión de una solución de ecuación diferencial ordinaria puede ser expresada de la siguiente manera. La función como esta expresión de cada uno de sus diferenciables hasta la posición n del diferenciable de este. Donde podemos decir que está definida la solución diferencial ordinaria, tiene una función que está representada mediante una expresión general, que debe cumplir esto. Entonces, ¿qué te dice? Que para toda derivada existe, se va reemplazando en la ecuación y se convierte en una identidad. Ese es el concepto. ¿Cómo se hace esto de forma específica? La ecuación diferencial, por decir, si nosotros tenemos la que hemos visto, ¿no? La ecuación diferencial de la población está representada por una constante K. Deberíamos verificar si esta función cumple. Entonces puedo decir que esta es la función, ¿no? Obviamente la constante C va a ser una constante arbitraria. ¿Y cómo podemos hallar eso? Vamos a ir, para encontrar una solución respecto a esta función, lo que vamos a hacer es derivar la función respecto a esta función. Entonces yo digo, la derivada de P respecto a T. ¿Cuánto sería la derivada de P respecto a T? A ver, derivemos. Derivando esto, ¿cuánto sería? ¿Alguien? Esto es cálculo 1, ¿no? Voy a poner respecto a T, esa es la función respecto a T. Entonces, si yo quisiera derivar esto, ¿cómo derivaría? Sabiendo que C y K son constantes. Sí. Me fijo en mi tabla de derivadas, apoyándome en mi tabla de derivadas, ¿no es cierto? No te olvides que las expresiones diferenciables son de la siguiente manera. Si tú tienes una constante por variable, su derivada es la misma constante por la derivada de la variable. No te olvides también que la expresión e a la x, su derivada, ¿cuánto es? Lo mismo. Correcto. Estamos identificando las expresiones para establecer la regla de la cadena. Eso es la forma de derivar. Una vez establecidas las expresiones, aplicamos la regla de la cadena. Entonces, otra expresión que tendríamos que utilizar aquí, ¿cuál sería?
Puedo utilizar también si alguien desea esta, ¿no? De producto. ¿Cuánto es la derivada del producto? ¿Está bien? Sí. ¿Alguien quiere manejar de esa manera? Está muy bien. Es la derivada de un producto. La derivada de un producto es la derivada del primero sin derivada del segundo, más la derivada del segundo sin derivada del primero. Pero también podemos utilizar esta expresión diferenciable. La derivada de una constante por una variable es la misma constante por la derivada de la variable. Entonces, si aplicamos estos conceptos de expresiones a la regla de la cadena, ¿cuánto tendríamos de derivado? C, La constante se mantiene. Muy bien. C por K. S por K. Ya, pero me puede decir E por K, T por K. El orden de los factores no altera el producto, ¿correcto? Entonces, si yo ordeno un poquito esto, el diferenciable de población respecto al tiempo va a ser igual a C por K por E a la K por T. ¿Por qué hago eso? Porque estoy utilizando la regla de la cadena. He derivado primero como constante por variable, luego he derivado como exponente y luego he derivado lo que está dentro del exponente. Entonces, así se aplica la regla de la cadena. Y esto me permite decir, ¿cierto?, que P es igual a C por K. ¿Dónde estaría eso? Aquí. Entonces, ¿qué puedo decir? Que el diferenciable de la población respecto al tiempo es igual a la constante K por la función P. ¿Y eso es igual a qué? De esa manera compruebo que la ecuación diferenciable, sustituyendo la primera derivada, es igual a la relación de la constante por P. ¿Comprendido? Sí, Inge. Sí. A eso se conoce como una solución de una ecuación diferencial. Ahora, esto es una solución general, ¿no? Entonces, si tenemos esta ecuación diferencial y verificamos una solución general, también podemos establecer lo que son, ¿no?, los procesos de lo que se llaman las soluciones particulares. Ahora, esas soluciones particulares, ¿cómo van a estar dadas? Las soluciones particulares van a estar dadas por un parámetro o valores iniciales que pueden existir. Eso vamos a ver. Pero vamos entendiendo un poquito esto de la representación de lo que son las soluciones a partir de unas ecuaciones diferenciales de funciones establecidas. Otro ejemplito más sencillo para que podamos entender. A ver, si nosotros tenemos esta ecuación, y también nos vamos a ir entrenando. ¿De qué orden es? Primer orden. Primero. De primer orden. ¿De qué grado? Primer grado. Igual. De primer grado. Ya. Ahora, yo quiero establecer que la función, esta es mi función, ¿no? Y raíz de menos 1 más x al cuadrado pueda satisfacer esta ecuación diferencial para saber si es parte de una solución. ¿Qué voy a hacer? Tendría que hacer para saber si esa función es parte de una solución? Derivar. Ya, Derivar. derivar hasta que
¿A qué orden voy a derivar? Derivar en primer orden y ejemplo. En primer orden, porque mi ecuación diferencial es de primer orden. Correcto. Derivemos. Para derivar necesito establecer qué expresiones. ¿Qué expresión se tiene para derivar? Radical, ¿ya? ¿Qué más? Para eso tengo que revisar mi tablita de derivadas, ¿no? O sea, tampoco tengo que hacerlo esto. No quiero que se aprendan de memoria. Esta es mi ecuación diferencial ordinaria. Aquí está, ya sea el orden, ya sea el grado. También puedo decir que es lineal, obviamente es lineal. Y quiero ver si esta función satisface a esta ecuación diferencial. Para lo cual, lo que voy a hacer es encontrar la derivada de primero. Voy a derivar por primera vez, que es lo que necesito para sustituir y poder reemplazar en esta ecuación diferencial y saber si cumple o no cumple. Entonces, para poder encontrar la derivada, necesito apoyarme de mi tabla de derivadas, donde tengo que identificar las expresiones y también establecer la regla de la cadena. Ya hemos dicho que he visto que existe una función radical, que va a ser un medio de la misma raíz. Muy bien. ¿Qué más voy a derivar? ¿Qué expresión más voy a identificar como derivada? Tenemos que utilizar la regla de la cadena. Creo que ahí un poquito estamos flojos, ¿no es cierto? Estamos repasando a la vez lo que es cálculo 1. Debo identificar todas las expresiones diferenciables de esta función. Ya hemos identificado una que es la regla de la cadena, que es esta. Ahorita vamos a hacer un ejemplo de la utilización de la regla de la cadena para entender mejor que eso no es parte de la ecuación diferencial. ¿Qué más? Sí, claro que sí. ¿Y cuánto es su derivada de esto? ¿Qué más? Todo se deriva, ¿no? Nada se puede dejar. ¿Qué más voy a derivar? Sí, ajá. La derivada de una constante, ¿cuánto es? 0, como su nota. Muy bien. Entonces, aquí están las expresiones de mi tabla de derivadas, pero tengo que establecer un orden que se llama la regla de la cadena. Entonces, para establecer el orden, empiezo a derivar. ¿Cómo voy a derivar? Como raíz. ¿Cuál es la derivada de una raíz? Un medio de la misma raíz. Entonces, copio todo esto. Ya, muy bien. Ya he derivado la raíz, me olvido de la raíz. Voy a derivar lo que está dentro. Y lo de adentro, ¿su derivada cuánto va a ser? Voy a anotar todo para entender. 0. ¿Es correcto? Sí. Sí, ya esto se conoce como la regla de la cadena. Entonces, una vez aplicada la regla de la cadena, tienes que llegar a la mínima expresión. Entonces, sumo, resto, multiplico, hago todas las operaciones correspondientes de matemática básica y llego a determinar que esto va a ser menos x sobre raíz de menos, y esta es su derivada. Listo, ya he encontrado la derivada. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? Reemplazar. Muy bien, porque estoy queriendo comprobar que esa función satisface como solución general, ¿no es cierto?, a esa ecuación diferencial. Entonces, voy a volver a anotar mi ecuación diferenciable, es esta, x más y por y' igual a 0, teniendo en cuenta que esta es la función. Y igual a menos 1 más x al cuadrado. Listo. Entonces, sustituyo. Tengo x más y es igual a menos 1 más x al cuadrado. Todo esto
por Y'. ¿Cuánto es Y'? Sí, claro que sí. No me griten, les escucho. Esto es Y'. Y eso es igual a 0. Bueno, entonces hago las operaciones aritméticas básicas. ¿Y cuánto tengo? ¿Y cuánto es eso? Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? 0. Otra vez. Satisface, Inge. Muy bien. ¿Qué quiere decir? Que la función y igual a raíz de menos 1 más x al cuadrado satisface a la ecuación diferencial de primer orden, de primer grado lineal. ¿Listo? Esa es una solución general. Esa es la manera en la cual yo voy a verificar que esta es una solución general, ¿no? Que pueda satisfacer. Ahora, obviamente esto entra un poco en discusión, que luego vamos a ir viendo si es general, si cómo se la conoce y todo eso, vamos a ver después. Pero lo que estamos aprendiendo un poco es el desarrollo y la metodología de cómo podemos ir verificando soluciones, en este caso generales, y también vamos a ver soluciones particulares. También se puede establecer. Pero un detalle, creo que es importante repasar lo que es la derivada y las formas de derivar. Hacemos un pequeño paréntesis y vamos a ver una expresión que la podemos utilizar. Esta es sencillita. Así. Ya, yo quiero encontrar la derivada de esto. ¿Cómo encuentro la derivada de esto? Estoy haciendo un alto a lo que estamos haciendo porque quiero que entiendan muy bien y que sepan cómo es el proceso de derivación. Luego después veremos un poco también, voy a ir reforzando esto necesito que ustedes vayan recordando no solamente la regla de la cadena, que tienen que recordar métodos de integración, división de polinomios, fracciones parciales y muchos de ellos. Pero ahora nos enfoquemos al proceso de derivar. Yo quiero derivar esta. Es una función, no sé si es implícita, explícita, paramétrica, que eso también vamos a ver después. Pero establezco de esta manera. Lo primero que tengo que hacer es ir a mi tablita de derivadas. ¿Qué voy a identificar en mi tablita de derivadas? Las expresiones. ¿Qué expresiones identifica aquí? Logaritmo. Muy bien, entonces en mi tablita de derivadas yo tengo así. ¿Cuánto es la derivada del logaritmo? 1 sobre la raíz. Muy bien. Ahora, ¿qué expresión más identificamos? Todo se tiene que derivar. La raíz. Muy bien. Entonces ahí tenemos la derivada de una raíz. ¿Cuánto es? Ya. Después, ¿qué más faltaría? Hay algo que falta aquí. La derivada de una variable. ¿Cuánto es la derivada de una variable? 1. Muy bien. Entonces, a eso se lo conoce como las expresiones diferenciales. Y esas expresiones están ligadas a un concepto que se llama la regla de la cadena. Y la regla de la cadena viene de un proceso demostrativo de lo que es la composición de funciones, que eso ya es otra historia. Pero los matemáticos dicen esto. Ay, perdón. Los matemáticos dicen que el diferencial de y respecto a x es igual al diferencial de y respecto a s, y el diferencial de s respecto a r, y el diferencial de r respecto a x. Esto te dice el matemático. Ya esto se conoce como ¿qué? ¿Qué se conoce? La regla de la cadena. Correcto, la regla de la cadena. Entonces, vamos a enfocarnos a este concepto. Como ustedes han visto, desde un principio hemos visto cosas muy genéricas, que ese es el objetivo del proceso demostrativo de un matemático.
Te va a dar una representación muy genérica y tú tienes que ir a algo más particular aplicando este concepto genérico. Y aquí está la particularidad que estamos aplicando. Entonces, si entendemos este concepto de la regla de la cadena, ¿no? Vamos a relacionarlo a nuestro ejemplo particular. Y nos dice, encontremos la derivada del logaritmo de raíz de x. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Para temas ilustrativos, ¿no? Voy a ir, ver, un poquito menos voy a poner, pero ya. Así voy a poner. Voy a aprender a utilizar ese mouse, no sé dónde estará. No me deja ver. En herramientas estará. Voy a poner como una manita. A ver, voy a ver eso después. Ya. Entonces, ya he identificado cada uno de estos valores. Aquí está. Aquí está. Expresiones, perdón. Pero ahora le voy a dar un orden. Ahora, ¿cómo le voy a dar ese orden? Preguntándome cuál es la expresión que implica toda la función. ¿Cuál es la expresión que implica toda esta función? Esta es mi función. ¿Cuál es? El logaritmo. Eso, entonces, eso es lo que está pasando. Tú, al momento de identificar la expresión, derivas. Entonces, la derivada del logaritmo va a ser, listo. Muy bien, vuelves a preguntarte, ¿cuál es la expresión que implica toda la función? La raíz. La raíz. Entonces, ¿cómo se deriva una raíz? Así. Vuelves a preguntar, ¿cuál es la expresión que implica toda esta función? ¿Qué es lo que te queda? La constante. La variable. Entonces, la derivada de la variable, ¿cuánto es? 1. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la derivada del logaritmo de raíz de x es igual a esto. Eso te está diciendo. Es lo que hemos puesto aquí. Para identificando o relacionando, comparando con la regla de la cadena, nos está avisando que estas expresiones que tú has derivado son aquellas que identifican la relación genérica que te establece la regla de la cadena. Ojo, no es que siempre va a ser solo 3 expresiones. Puede ser 4, puede ser 5, puede ser 6, dependiendo del orden que tú establezcas y formes tu regla de la cadena. Como también pueden existir dentro de esas diferenciales, pueden existir otros componentes que se los conoce como subcomponentes, como subexpresiones. Y eso pasa cuando tienes un producto, cuando tienes una suma, cuando tienes una resta, eso es lo que pasa. Entonces, si nosotros relacionamos con el concepto, aquí está. El matemático te ha dado su expresión más genérica y lo hemos plasmado en una relación más específica. Eso es derivar y eso es la regla de la cadena, que tampoco termina ahí. ¿Cómo se expresaría esta derivada? Como no sobre 2x. ¿Y eso qué es? ¿Qué acabas de hacer? ¿Has derivado? ¿Has identificado expresiones? No. ¿Qué has hecho? Álgebra. Correcto. Álgebra básica de quinta, ¿no es cierto? Entonces has sumado, has restado, has multiplicado hasta llegar a una mínima expresión. Y listo. Entonces eso es la derivada. Vuelvo a decir, esa es una clase extra para que entendamos un poquito cómo es el proceso de derivadas, porque luego después ustedes tienen que ir revisando y recordando todo lo que son los métodos de integración mediante, puede existir por partes, fracciones parciales, todos los métodos que corresponden, sustitución, cambio de variable, ¿no es cierto? Todo eso. ¿Está claro? Sí, Inge. Sí, Inge. Muy bien. Sí. Ahora, a ver, uno para que ustedes vayan resolviendo. Vamos a ver un ejemplito.
ver. Es, ¿cómo encontrarías? Está. Esta ecuación diferencial. Yo tengo dy sobre dx igual a 4xy. Listo. Entonces, esta es una ecuación diferencial, ¿no? Y quisiera establecer una solución general a partir de una función. Mi función va a ser y igual a eso. Obviamente esta función está definida por una familia de funciones genérica. Entonces, a la 2x al cuadrado. Entonces, yo quiero verificar, si quieren demostrar, no sé cómo llamarle, que esta familia de funciones eh, pueden ser parte de la solución general de esta ecuación diferencial. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos suponiendo que esta es una solución, ¿no? Porque después vamos a encontrar este tipo de soluciones, que son los métodos que vamos a utilizar, variables separables, homogéneas, todo eso vamos a utilizar. No, lo que estamos haciendo ahora es solo asumir que esta función va a satisfacer esta ecuación diferencial. El cómo encontramos esas funciones, ese es los métodos que vamos a utilizar. Ahora solo estamos viendo si cumple o no cumple esto. Derivamos. ¿Ya? ¿Cómo derivamos? Determinando la tabla. Regla de la cadena. Ya, regla de la cadena, la tabla, muy bien. ¿Y cuánto sería la derivada de eso? 4x por k por e a la 2x con x al cuadrado. A ver, 4, me decía, 4x por k, ya, por e a 2x al cuadrado. Muy bien. Ahora, ¿qué tendría que hacer? Reemplazar. Y su micrófono, José, se le apagó. Muy bien. 4x por k por e a la 2x al cuadrado. Va a ser igual a 4xy. ¿Es correcto? Sí. Sí. Entonces podemos decir que esta es una solución. ¿Correcto? Sí, sí. Ya, muy bien. Esas son soluciones generales. Ahora, yo quisiera ver si también podríamos encontrar soluciones particulares de una ecuación diferencial. Ahora, obviamente ahí se utilizan métodos y todo eso, ¿no? Pero lo estamos haciendo solo una verificación. Ponemos otro ejemplito y digo, tengo esta ecuación diferencial. dy sobre dx más x por y igual a 3x. ¿No? Ya, yo quiero saber si esta función es una solución particular. 3e a la menos x al cuadrado sobre 2. Obviamente, esta ya es una función más específica, ¿no es cierto? Que ya tenemos un valor. Esta es una solución particular. Su connotación es así, ¿no es cierto? Y EP utiliza.
Entonces, ¿cómo encuentro, cómo puedo demostrar, ese es el término correcto, que esta función y particular es una solución, obviamente redundando, particular de esta ecuación diferencial? ¿Qué hago? Derivar la función. Ya, la solución particular, la función particular, correcto. ¿Cuánto sería la derivada de esa solución particular? Tres por X por y elevado a todo eso. Ya, entonces tengo igual a derivada, voy a poner así, ¿no? Obviamente aquí ya no estoy asumiendo, ¿no? O sea que aquí usted ha utilizado la tabla de derivadas, ha utilizado la regla de la cadena, ha hecho la expresión y ha reducido y tiene, ¿me vuelve a dictar, por favor? 3 por X Ya, elevado a la ya, menos X cuadrado sobre 2. x al cuadrado sobre x. Correcto, esa es su derivada. Y obviamente eso tengo que llevarlo a mi relación de mi ecuación diferencial. Entonces yo digo 3x, porque y' es igual al diferenciable de esto. Entonces va a ser 3x por a la menos x al cuadrado sobre 2 más x. ¿Y cuánto vale? ¿Cuánto vale y? 3 menos 3. Correcto. Igual a 3. Muy bien. Entonces, ¿cuánto me queda aquí? Como ya soy capo, ¿no es cierto? ¿Está bien? Sí, está bien, Inge. ¿No es cierto? ¿Qué acabo de hacer? Eso, álgebra elemental de Kinder, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, esa es una cosa. ¿Entendido lo que es una solución particular, lo que es una solución general de una ecuación diferenciable? ¿Alguna duda? No. Ya, muy bien. Ahora, otro concepto más. No estamos hablando, vuelvo a recalcar, todavía no estamos hablando de métodos de soluciones, de cómo encontrar una solución particular, una solución general. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo los conceptos de qué es una solución particular, qué es una solución general, y también nos toca tomar en cuenta otro concepto. ¿Cómo establezco ecuaciones diferenciales o problemas de ecuaciones diferenciales con valores iniciales? Ese es otro concepto que tenemos que manejar. Entonces, ecuaciones diferenciales ordinales con valores iniciales. Obviamente, en esto podemos volver a tomar en cuenta la expresión general de lo que es una ecuación diferencial. En su forma general se establece función de x respecto a y, término dependiente e independiente, de la derivada de y respecto a x, y así puedo ir hasta la enésima derivada respecto a x a la n. Esta es, podemos decir, la ecuación diferencial ordinaria de orden n, así se conoce. Pero para decir que esto está establecido en una solución, en una condición inicial, o sea, para encontrar una solución definida, así se la conoce, bajo una condición inicial, entonces lo que tiene que ocurrir es que podemos hablar hasta de intervalos, de valores de intervalos o un punto específico. Eso vamos a ver después.
No, va a ser expresada como la función respecto a ese valor inicial. X sub 0 va a ser el valor inicial, ¿no? Y esta función en valor inicial va a ser igual a y sub 0 más el diferenciable de y respecto a x de ese valor, en ese valor inicial va a ser igual, ¿no? A y1, podemos decir así, más todos los diferenciables. Estoy poniendo de forma muy genérica, ¿no? De orden de diferenciables respecto a x en el valor inicial. Y eso es igual a la función y n menos. Ahora, obviamente, el nombre de valor inicial va muy relacionado a los valores iniciados por un matemático que es también conocido como problemas, así se lo conoce, de Cauchy. Él ha descubierto que puede haber una relación de demostración de valores iniciales a partir de esto y se lo conoce como, normalmente estos problemas de valores iniciales se los conoce como los problemas de Cauchy. O hay otros que denotan así, ¿no? Problemas de valores iniciales, su connotación, sus siglas, PBI, los conoce. Entonces, ¿cómo puedo encontrar o cómo se puede verificar que una ecuación diferencial que está sujeta a una condición de valor inicial, ¿no? Es el correcto? Que vamos a llegar a eso. O sea, tú vas a agarrar, yo te voy a dar este problema por decir, no sé, un problema de ejemplo de y sobre dx más 4y menos e a la menos x igual a 0. Esta es una ecuación diferencial. Pero te voy a dar una condición inicial, o un valor inicial, mediante esta condición. Que la función en el valor 0, del punto 0, es igual a 4/3. Eso te está diciendo. Este es un concepto algebraico. En el punto 0 de una función, ¿no es cierto? Encontramos que es igual a 4/3. A eso se conoce como un problema en condiciones iniciales. Entonces, obviamente, esto tendrás que resolver, determinar todos los valores y establecer, ¿cierto? Si existe la igualdad correspondiente. Esa es una manera. ¿Cómo llegues a esa función? Eso es lo que vamos a aprender. Entonces, esa función puede ser mediante métodos que hemos dicho, variables separables, homogéneas, Bernoulli, todos los métodos que se tengan que utilizar según las características o las particularidades que pueden existir. ¿Está claro? Sí. A ver, estamos haciendo al revés, ¿no? O sea, eso es lo que quiero que vayan entendiendo. A lo que van a llegar, a lo que pueden verificar, porque ustedes ni bien terminen su examen, ya pueden saber cuánto va a ser su nota con estos procesos de verificación. Aquí hay un ejemplito bien bonito que nos ayuda a entender más o menos lo que estamos haciendo. En este caso de los valores iniciales, ¿no es cierto? Entonces, por decir, yo tengo esta función. Voy a poner y igual a x a la x más c a la x, así, genérico. Donde obviamente c es una constante, constante cualquiera. Y vamos a suponer que esta, ¿no es cierto?, es una función que yo he encontrado por el método correspondiente de esta ecuación diferencial. Entonces, dy sobre dx es igual, no, pero es menos y sobre x igual a x a la x. Listo.
Entonces, lo estamos haciendo al revés, vuelvo a decirles. Yo tendría que haberles dado la ecuación diferencial. Ustedes encuentran los métodos que correspondan, utilizan los métodos que correspondan, llegar a esta función general. Esta es una solución general. Y ahora vamos a encontrar una solución particular a partir de valores iniciales. Pero estamos haciendo, vuelvo a decirles, al revés. Entonces, yo quisiera encontrar una solución particular. Yo estoy haciendo una solución particular con valores iniciales, donde te dice que esta solución particular en el punto 1 es igual a e a la menos 1. Así. Esta quiero verificar si es correcto. Esta es una solución particular con un valor inicial que pueda satisfacer esta condición o valor inicial. Entonces, para este proceso de verificación, ¿qué tendría que hacer? Derivar la función. Ya, muy bien. Voy a derivar la función. Entonces aquí pongo y', ¿cuánto va a ser? Aquí está otra vez cálculo 1, ¿no? Tengo que identificar las expresiones, tengo que definir la regla de la cadena, ver cómo voy a derivar, todo eso. ¿Cuánto sería? Eso tienen que poner, ¿no? Ojo, pueden tener una buena calculadora, sí, pero en el examen tiene que estar todo esto, ¿no? O sea, no... Si les E a la pido, X ya, alguien puede agarrar su calculadora así como el joven y decir, es e a la x, ya, más X E a la X. más x e a la x, ¿no es cierto? Más, No sé. correcto, porque estás derivando esto, ¿no es cierto? Muy bien, entonces hemos encontrado la derivada. Vamos a sustituir en nuestra ecuación diferencial. Entonces, yo tengo e a la x más x e a la x más c menos y. Pero y vale ¿cuánto? Sí, claro que sí, no me griten. ¿Sobre cuánto? Ajá. ¿Y eso es igual a cuánto? ¿Eso es igual a cuánto? X a la X. X e a la x, correcto. Estoy sustituyendo aquí, ¿no? Entonces, ¿eso cuánto me va a dar? X E a la X igual a X E a la X. Primero, ¿qué estamos haciendo? Solo estamos verificando, ¿no es cierto?, que es correcto lo que está ahí. Entonces, yo voy a sumar, restar, multiplicar. ¿Y cuánto me va a dar esto? ¿Cuánto me da eso? X a la X igual a la X a la X. ¿Verificado? Sí. Muy bien, entonces podemos decir que esa función es una solución general, ¿no? Pero ahora necesito saber que existe una solución particular. Aquí es clave. Tu x sub 0, ¿cuánto vale aquí? Es 1, ¿no? Y tu y sub 0, podemos decirlo así, el punto, ¿no es cierto? Si voy a poner y sub 0, ¿cuánto sería? E a la menos 1. E menos 1, ¿no es cierto? No e a la menos 1, e menos 1. Ahora, para entender si esto es correcto, si en ese valor inicial es la solución particular, yo tendría que sustituir el valor, ¿no es cierto?, de x sub 0 aquí, y tendría que tener esta constante. Pero eso lo voy a hacer mediante una herramienta muy bonita que se llama el GeoGebra. Entonces voy a graficar. ¿Dónde está ahora mi GeoGebra? Aquí voy a poner
Ah, no, mentira, no está aquí mi jefe. Ya lo descargaron. Aquí está. Aquí está. Voy a poner mi función. Mi función era y igual, ¿listo? X, ¿dónde está? X por a la X, a la X, más C, más C por X. Aquí está. Esta es mi función genérica. Obviamente es una familia de funciones que pueden ser dependiendo del valor de C, ¿cierto? Lo que yo voy a encontrar es que cuando yo encuentre el punto, o sea, si yo dibujo, voy a dibujar varios de estos para ir entendiendo un poco eso. Voy a dibujar con C igual a 1, con C igual a 2, con C igual a 3, con C igual a menos 1, C igual a menos 2 y C igual a menos 3. Entonces, si yo cambio esta ecuación a la X, ¿no? Por más X, más X, más X, más X. Entonces, aquí está mi función. Esta es. Ahora, voy a hacer la otra función. Voy a poner y igual a X, a la X, ¿no? Pero ahora ya no va a ser C igual a 1, sino va a ser menos X. Menos X. Aquí está mi otra función. Aquí está. Entonces, si yo voy generando, ¿cómo está siendo el comportamiento y la trayectoria de la función? Entre los valores sean negativos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los valores negativos? ¿Qué pasa con los valores negativos? De C Aumentan. va creciendo, va yéndose hacia arriba. Muy bien. Entonces, si yo quisiera que ese valor sea el siguiente, el que estamos aquí generando, yo necesito que ese valor sea e a la menos 1. ¿Qué valor de constante tendría que establecer? ¿Cuál de sus valores tendría que ser? ¿Cómo podría encontrar? Espera un ratito, por favor. Espera un ratito. Hola, Gerson. No nos olvidemos que estamos hablando en el valor inicial de x sub 0 igual a 1. Entonces, ¿cómo encontraría esa constante? ¿Puedo asumir esto? ¿Puedo hacer este concepto de igualdad en el punto x sub 0 igual a 1? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, ¿no es cierto? Entonces, ¿sé cuánto va a valer? Y si C vale menos 1, ¿cuánto sería nuestra solución particular? ¿Cuál sería nuestra solución particular?
X a la X menos X. Correcto. Entonces, mi solución particular va a ser X a la X menos X. Teniendo en cuenta que esto va a ser, ¿para qué? Para poder satisfacer este valor inicial, esta condición inicial. Vuelvo a decir, estamos haciendo al revés. ¿Correcto? ¿Tú qué vas a hacer? Vas a tener una ecuación diferencial, vas a encontrar una solución general. Si puedes vas a hallar una solución particular. Ahora, esa solución particular también puede estar delimitada por una condición inicial, y en ese caso vas a hallar todo esto. ¿Qué hace esto? Que puedas verificar que lo que has hallado es correcto. Son formas de verificación. ¿Comprendido? Sí, Inge. Sí, Inge. Muy bien, jóvenes. Denme una media horita, por favor. Voy a hablar con el director académico y volvemos y les mando otro link para la clase. ¿Está bien? Está bien.